De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en México se registran aproximadamente 75,000 infartos al año. Se presentan más en hombres que en mujeres. En promedio, se registran 3 casos en varones por uno del sexo femenino. Una característica clínica del infarto: en más de la mitad de los casos previos al infarto existió un ejercicio físico intenso, estrés emocional o una enfermedad médica o quirúrgica. Su mayor frecuencia es en las primeras horas después de levantarse. El dolor es el síntoma más común en el IAN. Hoy, en el estudio de los especialistas, el doctor José Salas, cardiólogo clínico intervencionista del Instituto de Salud Cardiovascular, nos habla sobre los factores de riesgo y los avances médicos en la prevención del infarto agudo al miocardio. En torno a lo que son los infartos. Nos acompaña el día de hoy el doctor José Pascual Salas Llamas. El doctor Pascual Salas Llamas es cardiólogo clínico intervencionista y director médico del Instituto de Salud Cardiovascular aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias Bienvenido. por la invitación. Pues las enfermedades cardiovasculares que van muy de la mano con nuestro estilo de vida, ¿no, doctor? Sí, así es. Últimamente, pues lo que es el infarto agudo al miocardio, lo que se trata es de prevenir, conocer cuáles son los factores de riesgo y pues conocer todo lo que adentra esta patología tan importante en nuestro país, porque aunque se ha disminuido en comparación de hace 10 años, hace todavía las estadísticas del 2008, 2007 eran casi 75,000 infartos al año, y de estos 75,000 infartos, pues más de 35,000 muertes en nuestro país es por infarto agudo al miocardio. Entonces, actualmente los factores de riesgo, pues es importante conocerlos y pues hablar de ellos. Doctor, los infartos es más frecuente en el hombre que en la mujer, 3 por 1 se dice. ¿A qué se debe? Bueno, esto se debe a que, bueno, el hombre siempre tiene una carga genética a lo mejor más importante, pero principalmente es porque la mujer, por su regla, por su menstruación, la protección hormonal, generalmente el infarto en la mujer es menos, pero cuando la mujer deja de menstruar, deja de tener su regla, entrando a la posmenopausia, prácticamente es igual que el hombre ya en cuanto a la incidencia de infarto. Esto es cierto, pero siempre es por la protección hormonal que tiene la mujer. O sea que después de esta edad, por la disminución hormonal, la mujer tiene esta predisposición a sufrir un infarto, pero solo va a ser en esta etapa del climaterio. Así es. La mujer generalmente, en promedio, después de los 50 años, 55 años, que ya está en la menopausia, y cuando viene la posmenopausia, que se define como un año después de la última regla, ya la mujer se iguala el riesgo de infarto. Y esto va a depender también de los factores de riesgo cardiovasculares que tenga la mujer o el hombre, como el estrés, el tabaco, la hipertensión, la diabetes. Puede ser también como antecedente de carga familiar, si el papá y mamá murieron de infarto. Doctor, la edad. En las nuevas guías pues de diagnóstico para el riesgo cardiovascular, bueno, ahora se contempla lo que es el estrés. ¿Cómo lo miden ustedes el estrés? ¿De qué forma emplean este medidor, vamos? Sí, pues esta es una interesante pregunta, porque el estrés actualmente, desde hace mucho tiempo se cree que es un factor predisponente. Actualmente se sabe que el estrés genera inflamación en el cuerpo. Entonces hay ciertos marcadores que cuando alguien está estresado, se han hecho estudios, se miden niveles de leptina, se miden niveles de interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y esto se ve que está elevado. Entonces, al haber inflamación, altera la placa, altera la pared de la arteria, y esto, si se relaciona con que el paciente tenga hipertensión, dislipidemia, que es colesterol, triglicéridos altos, que sea sedentario, que tenga obesidad, que su alimentación no sea sana, pues todo esto influye y aumenta más la inflamación en el organismo. Pero el estrés es un factor desencadenante de inflamación como tal. Doctor, bueno, es difícil, me imagino, pero hay un orden en todo esto de los factores de riesgo, de extremo riesgo, vamos, como el tabaquismo, pero el estrés está dentro de los primeros, ¿no? Está dentro de los primeros y siempre juega un papel importante el estrés, porque hay gente que no fuma, que no es diabética, que no es hipertensa, pero hay otros factores genéticos, como que tenga niveles altos de homocisteína, más el estrés, y si tiene carga genética, con esto es suficiente para que el paciente vaya desarrollando pues una placa, inflamación en la pared de la arteria coronaria. Doctor, no somos muy dados a estadísticas, ¿no? Pero de 10 años a la fecha ya se tiene algo de información, se ha recopilado,
pues todo lo relacionado a las enfermedades cardiovasculares en nuestro México, es decir, por qué se infarta la gente, a qué horas, y se han tomado algunos elementos, pero se dice que después de las horas de la mañana son más favorables para este tipo de eventos. Lo mismo en la temporada de frío, que estamos muy próximo a ello, por cierto, pues a mí aumenta también este riesgo. ¿Sí hay relación? Sí, hay relación. Esto se debe por el ritmo circadiano de cada persona, se debe por la secreción de cortisol, además que a otros factores también que tiene predisposición, pues la trombosis en horarios de 6-12 de la mañana, y pues sí juega un papel importante el horario en el paciente con infarto. Mencionamos de estadísticas, bueno, se menciona de todas estas personas que mueren, vamos, durante el año, más de la mitad se dice, vienen asociadas a un sobreesfuerzo relacionado a en actividad deportiva, por ejemplo, o viene muy relacionado pues a esto que usted ya mencionaba como factor de riesgo, como es la hipertensión, la diabetes, por mencionar algunas. Sí, siempre en un evento de infarto, Joel, siempre hay un paciente que te va a decir pues que estuvo haciendo algún evento extenuante que no está acostumbrado, que estuvo haciendo a lo mejor alguna cascarita de fútbol, que hizo un esfuerzo sobrehumano más del que está acostumbrado. Esto también importa para el padecimiento, lo que es del infarto, porque a lo mejor ese paciente no sabe que él tiene una estenosis en la arteria coronaria y él al hacer un esfuerzo más de la cuenta, pues está haciendo que esa estenosis a lo mejor, pues no que aumente, pero que se reduzca el volumen de la arteria, el tamaño, y ese paciente va a tener dolor. Y esa placa se va a romper, es cuando viene el infarto, que es por erosión, ruptura, fisura de una placa, la cual es vulnerable es que sea delgada, y que esa placa, por ahí había una imagen, como estamos viendo aquí una imagen pues de un trombo, estamos viendo ahí una estenosis de una arteria coronaria, y hay alguna imagen en donde se ve la placa, la pared de la arteria. ¿Puedo señalar aquí? Sí, cómo no, si gusta tomar mi bolígrafo. Por ejemplo, aquí estamos viendo una lesión en la coronaria derecha, en la imagen de atrás, pero cuando tú tienes una lesión, una estenosis, prácticamente si esa estenosis es significativa, más del 70%, tú ya vas a tener síntomas, dolor de pecho, fatiga, falta de aire. Entonces, cuando el paciente no sabe que esa lesión no es significativa y hace un esfuerzo sobrehumano, algo importante, levantar peso o algo, aunque sea del 40-50%, pero si la pared de esa placa es delgadita, se rompe, viene se fisura. Próximo un trombo. Y viene esa fisura, se activa todo lo que es el sistema de coagulación para cicatrizar o para que no sangre, se forma el trombo. Y lo que ocasiona el infarto es exactamente el trombo en esa parte de la arteria donde fue la fisura. Entonces nosotros, lo que nos ocasiona el infarto es la formación de ese trombo. Así es. Bueno, ¿de cuánto tiempo tiene el paciente? ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar al hospital y saber que se trata de eso? Porque ya menciona usted algunos síntomas, el público debe de tomar bien en cuenta esto. A ver, repítanos, doctor, estos síntomas que llega a vivenciar el paciente. Los síntomas de un infarto son de lo más característico, es el dolor de pecho, sensación de opresión, un dolor tipo ardoroso, opresivo en el pecho, se irradia a ambos brazos o más al lado izquierdo. También el paciente puede sentir falta de aire, el dolor puede irradiarse a lo que es el cuello, la nuca, la espalda, puede sentir náusea, sudoración, que es una descarga vegetativa, o simplemente no puede sentir nada, simplemente un dolor en el epigastro, en la boca del estómago, mareos, náusea. Hay pacientes que de una forma atípica, es decir, que no es el típico infarto, simplemente nunca sienten nada, van con el médico porque tienen fatiga, falta de aire y resulta que ya tuvieron un infarto. Entonces esto es más frecuente en pacientes diabéticos. Que sí, que pierden esa sensibilidad y que llegan a, un paciente diabético, doctor, puede tener un infarto, no darse cuenta, pero ¿cómo puede llevar ese control? Es decir, se da cuenta por accidente que tuvo un infarto. Sí, eso se llama isquemia silente. Silente porque el paciente no se dio cuenta que tuvo un infarto y tuvo un infarto sin darse cuenta, sin síntomas. Lo ideal en estos pacientes con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, si tienen más de 40 años, se recomienda, las guías recomiendan al menos una vez al año hacerse una prueba de esfuerzo para ver que todo vaya bien. Cada 6 meses ver los niveles de colesterol, de triglicéridos, el colesterol bueno, que es el HDL, y el malo, el LDL, ver que estén en óptimos índices de
pues de niveles que no Ujú. estén ni altos ni bajos. Bien, y algunas recomendaciones que nos pueda dar al público, doctor, de cómo pues disminuir los riesgos, sobre todo el colesterol, que es el factor, uno de los factores también principales, pues para el engruesamiento de las arterias, ¿no? Bueno, viene lo que es la aterosclerosis todo. o la arteriosclerosis también, que es el endurecimiento, Sí, ¿verdad? yo lo que les puedo recomendar de una forma sencilla es, número uno, cuidar los factores de riesgo desde la juventud, porque ahora no estamos acostumbrados a ver un infarto en pacientes jóvenes. La aterosclerosis ha cambiado, la biología de la aterosclerosis ya no es como antes, ya no hay que esperar a ver el paciente grande, anciano, para ver un infarto. Estamos viendo infartos en pacientes jóvenes, que el objetivo es concientizar a la población de cuidarse incluso desde la juventud, el sobrepeso, la hipertensión, el colesterol, triglicéridos, la dieta, el hacer ejercicio, además de conocer los factores familiares, si mamá, papá tienen presión alta, infarto previo, eso es bien importante, pues para bajar los factores de riesgo. Es frecuente, Joel, verlo en la consulta, pacientes que llevan una vida perfecta, sana. A mí me ha pasado ver pacientes y aún así no son capaces de lograr controlar niveles del colesterol. Esto ya es genético, es una dislipidemia familiar. En ellos hay que poner más atención al ejercicio, a dieta y también para un tratamiento pues con el especialista, ¿no? Sí, y eso los lleva pues a otras complicaciones como una hipertensión silente que viene a causar daño a la larga. Así Doctor, es. pues vamos a invitar al público para que hagamos salud preventiva en lo que son las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es más dominante, vamos, en todo este tipo de cosas? ¿Al corazón, al cerebro? ¿Hacia dónde se van todos estos trombos? ¿Dónde existe la mayor predisposición? Pues la mayor predisposición de trombos que vienen de origen del corazón van al cerebro. Entonces, un paciente con infarto, que se infarte, una coronaria se infarta, pues el trombo se queda ahí en la arteria, pero hay muchas cardiopatías, hay muchas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo la fibrilación auricular, que también puede dar una arritmia el infarto, y muchas ocasiones hay embolización. Entonces estos émbolos, estos trombos se van a la circulación cerebral. Es cuando uno tiene un evento vascular cerebral de origen cardioembólico, porque el trombo se nos fue a la circulación cerebral. Inclusive en la misma arteria coronaria, por ejemplo aquí, cuando uno hace un cateterismo, abre la arteria, al pasar un alambre guía o al poner un esteno o algo, los microtrombos se van a ir a la circulación distal de la propia arteria. Esos trombos, hay algunos dispositivos para hacer protección distal, que así se llama. Pero... Y esto lo produce entonces la fibrilación auricular, es decir, la enfermedad puede estar produciendo esos trombos y el paciente, desde luego, pues hay que hacer, por eso es importante estar en manos expertas, en manos pues que dominen todo este tema de la cardiología, ¿no? Así es, ya es otro tema aparte, pero sí, el decir arritmias, también lo comento porque el infarto también se asocia a arritmias ventriculares, que una de las causas en nuestro país que el índice de mortalidad por infarto sea importante, es porque a veces la gente no sabe que en el momento de un infarto, no conoce qué síntomas puede dar un infarto. Es un momento de oro que tiene la gente para acudir con un especialista o a un centro de atención, al menos para que le tomen un electrocardiograma y saber el riesgo de arritmias que tiene este paciente, y de ahí pues que lo estén monitorizando al menos durante que se descarte o que se confirme un infarto agudo al miocardio. Y las primeras horas son valiosísimas, ¿no?, para poder recuperar, porque el paciente puede lograr una recuperación extraordinaria llegando oportunamente. Totalmente. Las primeras 2 horas de un infarto son parte del pronóstico y de la mortalidad que tú vas a tener a un futuro inmediato y no tan tardida, digamos que a 30 días, depende este riesgo en el que tú vas a tener. Pues hay algunas preguntas, dicen que si es mito o realidad que algunos fármacos puedan provocar un infarto, por ejemplo el Viagra. No es ningún mito, es una realidad. Si es un paciente isquémico que ya tenga alguna estenosis coronaria, que esté diagnosticado alguna angina estable y está tomando algunos vasodilatadores, y si él consume Viagra, puede producirle algún infarto. El señor Víctor Hernández dice, ¿a qué edad es más propenso un infarto? Pues hoy en día se ha visto que varios jóvenes, incluso deportistas, infartan. ¿A qué se debe? Sí, hemos hecho procedimientos de infarto desde los 20 años de edad, inclusive hay un paciente desde los 18, pero la etiología aquí no es aterosclerosis, hay que dejar en claro, en ese tipo de infartos puede haber algún trombo, hay que descartar y meterlos a un protocolo, que no tengan ningún tipo de enfermedad, llámese reumatológica, que forme un trombo, que tenga alteraciones en la coagulación.
alguna trombofilia, etcétera, que nos formen trombos en las arterias. Yo tuve un caso, una paciente con un síndrome antifosfolípidos y que llegó y debutó con un infarto y era una trombosis coronaria. Todas las arterias estaban tapadas. Entonces, y era una paciente joven. Entonces, siempre hay que descartar algo secundario. Muy bien, doctor. La señora Enelia Díaz, gracias, pregunta, ¿siempre es un síntoma el entumecimiento del brazo izquierdo previo a un infarto de Paseos del Sol? Muchas gracias, felicita al doctor. No siempre, pero es un síntoma que se puede asociar a opresión del pecho, a fatiga, falta de aire, que el dolor sea típico de angina, quiere decir que duela el pecho, se vaya a la espalda, se vaya al cuello, pero sí siempre que un brazo esté entumido, hay que ver si ese paciente está en edad de riesgo, tiene factores de riesgo, pues siempre hay que pensar, hay que acudir. Pues mire, yo voy a invitar al público para que conozca su riesgo cardiovascular. Esto es bien importante. Si usted es una persona joven, algún familiar, bueno, con predisposición hereditaria, infartos, etcétera, pues yo le propongo esta invitación que nos hace por aquí el doctor. Mire, chequeo cardiovascular, esto es consulta, la exploración física, la oxitometría de pulso, incluye lo que es la glucometría, electrocardiograma, pruebas de esfuerzo, es decir, todo lo que son diagnósticos para conocer la función correcta del corazón, doctor. Así es, este es un paquete muy accesible. Nosotros podemos ofrecer este paquete y esto es para esto, ¿no? Para concientizar a la población cuál es su factor, cuál es su estado cardiovascular que se encuentran actualmente. Muy bien, doctor, pues ahí está, invitado al público para que hagan salud preventiva. 3648-3421 son los teléfonos en donde puede usted llamar en este momento y 3610-1538, 1,200 pesos es lo que es este estudio completo de revisión cardiovascular o cardiometabólica para prevenir. ¿Con eso se previene un infarto, doctor, o disminuye el riesgo? Con esto nos damos cuenta cómo está el paciente, que no esté en un riesgo de isquemia, y para ver cómo está su presión arterial, para ver que no sea diabético, que no sea hipertenso, y nos damos cuenta cómo están las coronarias, al menos que no tengan ninguna lesión significativa con la prueba de esfuerzo, y también nos damos cuenta que no haya arritmias, alteraciones del ritmo. La verdad que es un paquete muy interesante, muy accesible. Claro, porque tiene pues todo este tipo de estudios que permiten conocer pues a fondo pues lo que es la patología o la enfermedad y conocer en qué condición está usted. Haga prevención, aquí están los teléfonos 3648-3421 o 3610-1538, doctor José Pascual Salas, cardiólogo clínico, intervencionista y director médico del Instituto Cardiovascular aquí en Guadalajara. Que ya platicaremos más adelante de todo lo que manejan, porque los procedimientos para un infarto, por ejemplo, van desde los stents, pero fíjese la innovación tan interesante que hoy en día hay stents que se degradan, ¿verdad? Hay stents ya que se reabsorben, de hecho han llegado a nuestra ciudad, al país, en mayo de este año, entonces ya hay un tipo de stent que se reabsorbe en un promedio entre 18 meses a 2 años, entonces es un stent pues bastante importante que ya por muchos estudios, ya va algunos años, que ha demostrado ser pues una buena herramienta para el paciente. Y en el Instituto Cardiovascular que usted preside, bueno, tienen toda la aparatología de actualidad. Sí, en el Instituto de Salud Cardiovascular ahí tenemos prácticamente todo, tenemos todo el tipo de material, contamos con todo el material necesario para tratar un infarto, para tratar complicaciones, para tratar todo lo que sea necesario. Como los tomógrafos de coherencia óptica, por ejemplo, que ya se están empleando también en todo lo que es en diagnóstico. Hay muchas herramientas de imagen dentro de la coronaria, como el ultrasonido intracoronario, tomografía de coherencia óptica, guía de presión, entonces pues prácticamente hay que hacer uso de la tecnología. Entonces, yo creo que es importante la tecnología actualmente. Ya platicaremos de lo que nos ofrece en el Instituto Cardiovascular. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muy amable. Doctor José Pascual Salas, cardiólogo clínico, intervencionista y director médico del Instituto Cardiovascular aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pues nos hace esta invitación para hacer salud preventiva en las enfermedades.